Cordial saludo, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es Tania Loret Sánchez Prieto, estudiante de la maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el marco del curso Biodiversidad y Geodesarrollo, en la fase 2, realizaré en este video el acercamiento al término ecología política a partir de las reflexiones y planteamientos propuestos por Enrique Leff en el texto Ecología Política en América Latina, un campo en construcción. Y con esto, entonces, poder abordar tres aspectos que me parecen interesantes. Uno de ellos, los elementos que promueven el surgimiento de este término, esos aspectos con los cuales se reflexiona o sobre los cuales se reflexiona alrededor de la ecología política, y finalmente las características que este término posee. Para ello, entonces, vamos a iniciar por este primer punto, que tiene que ver con el surgimiento de la ecología política. Y para esto contextualizar que teniendo en cuenta este mundo globalizado que tiende a proponer una relación entre el hombre y la naturaleza que está marcada por dinámicas capitalistas, globalizadoras y homogenizadas, que marcan de alguna manera una forma en que se asume lo social, lo cultural, lo político, lo económico, y por supuesto, pues en una forma de existencia y de actuar, se identifican que empiezan a generarse algunos conflictos, es decir, que no hay una respuesta, ¿sí?, efectiva desde esta visión capitalista y globalizada a algunos problemas, como por ejemplo la distribución desigual de los recursos, la apropiación de los recursos, los bienes, cómo son asumidos y cómo son percibidos desde este escenario globalizante, y desde allí entonces se da el surgimiento de este término de ecología política. El término de ecología política se propone entonces como una perspectiva emergente que precisamente va a permitir abordar esos conflictos que surgen o que se dan en la relación hombre-naturaleza-mundo globalizado, y va a proponer unas alternativas o unas maneras diferentes de contemplar esta relación. Dentro de estos aspectos se evidencian como características que son importantes tener en cuenta, esa manera de vincularse con el mundo, que frente a la poca o a la falta de respuestas desde ese lugar de lo globalizado, tiende o busca una manera o una forma de dar respuesta a este vínculo y a este tipo de problemáticas. Entonces, la ecología política surge como una manera de dar respuesta, de interpretar de manera diferente, de asumir una postura distinta, donde ese horizonte de análisis y de perspectiva contemplen una visión o una reapropiación de la naturaleza, y que de alguna manera resistan a esa dinámica homogenizadora de la visión capitalista, en donde el término dentro de ese surgimiento contempla más lo simbólico, lo político, y con ello no solamente una visión práctica del término, sino también una visión conceptual. Si se quiere, un surgimiento
o un planteamiento como un nuevo paradigma, ya que a partir de ahí pues se daría como respuesta aparte de estos problemas y conflictos que se plantean. Entonces, este posicionamiento como nuevo paradigma implica también el surgimiento de nuevos conceptos alrededor de la ecología política o como la ecología política, precisamente para defender y conservar el territorio, el entorno, la naturaleza de estas dinámicas, si se quiere un tanto materialistas, que están planteadas desde lo globalizado y también mercantilistas, e incentivar a partir de la autonomía y de la autogestión diversos niveles de conciencia frente a esto que nos rodea y la necesidad también de cuidarlo. Dentro de los elementos de reflexión que propone el término, nos encontramos entonces con la política de la diferencia como algo que aporta a la deconstrucción de ese pensamiento unitario que está planteado desde la visión capitalista, para así poder tener una visión diferente, por ejemplo, de la naturaleza y de la relación o del vínculo que se puede establecer con ella. Por otro lado, tenemos la idea de naturaleza que si bien se tiene como un recurso, como un objeto netamente para el conocimiento y que tiene un valor para la productividad económica, entonces a partir de este concepto de ecología política se pretende que la naturaleza sea vista como una perspectiva con una perspectiva de coevolución, es decir, que está mediada por esos aspectos culturales y por el vínculo que existe entre el hombre o entre quienes habitan un territorio y el vínculo que establecen con la naturaleza. No solamente se contempla desde la ecología política una visión económica o extractivista, sino que necesariamente se da lugar a entender que hay otros factores que coexisten con la naturaleza y que a partir de esta coexistencia, de esta evolución, pues hay unas características, unas maneras de hacer y unas maneras de percibir también el territorio. Nos encontramos con otro elemento muy interesante que tiene que ver con la diferencia, y es esa posibilidad de reconocer la diversidad y a partir de allí encontrar un horizonte más plural, ¿sí? Que invita no solamente a una visión homogenizada del entorno, de lo social, de lo cultural, sino que se tiende a que, o se propone que sea una construcción colectiva lo que se genere de ese vínculo entre el hombre y la naturaleza. También se habla en el marco de este concepto de la conciencia de especie y que para ello es necesario contar con elementos que generen una experiencia común, ¿sí? Y permitan darle también relevancia a las posibilidades o a la existencia de los riesgos en los que en este momento se encuentra el planeta frente al tema del cambio climático, el hambre, los fenómenos de origen natural, y cómo esto puede ser una manera o cómo esto puede de alguna manera minimizarse el impacto para generar unas alternativas diferentes a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. También se habla de la conciencia ecológica, cómo a partir de precisamente esa política de la diferencia, se generan nuevas identidades que proponen
unas relaciones de poder y cómo esto necesariamente implica que se dinamicen aspectos distintos para promover esa conciencia económica, no tanto desde mantener una relación netamente de poder, sino que sea un escenario donde realmente se mencione la necesidad de generar alternativas para cuidar precisamente el entorno. Finalmente, estos elementos, cómo configuran el término ecología política desde la reapropiación de la naturaleza, en donde ese mundo o ese escenario de globalización tiende a plantear una visión muy estandarizada, ¿sí? Mientras que la propuesta de la ecología política es tener una concepción distinta de la naturaleza y a partir de allí construir relaciones diferentes con ella que permitan o que promuevan el cuidado, el acercamiento a unos términos o a una relación distinta donde no exista necesariamente esa visión de extracción, sino más bien de construcción y de conservación. Y finalmente, como parte de las características que propone este término, nos encontramos con que implica pues una lucha necesariamente, o sea, el hablar de un nuevo paradigma implica necesariamente una lucha de teorías y conceptos para lograr esa reapropiación o esa reconstrucción social que permita visibilizar de manera más consistente los impactos que se están creando en la actualidad frente al medio ambiente y con ello también reconocer sentidos, simbolismos y un lenguaje que requiere ser diferente. Por otro lado, otra característica es la posibilidad de una teoría de esa relación social-naturaleza que permita consolidar un concepto o un referente de desarrollo sustentable que esté más arraigado en las personas, en quienes estamos o en quienes hacemos parte de este mundo. Y finalmente la posibilidad, o sea, el término propone esa posibilidad de construir referentes desde la diferencia, no desde lo homogenizado, sino desde esos conceptos o desde ese lugar que trasciende los conceptos universales y permite edificar un lenguaje que pueda ser legitimado y apropiado para así poder realizar cambios que sean consistentes y transformadores en el entorno y en la naturaleza. En este sentido, entonces, para finalizar esta reflexión, mencionar que el término ecología política proyecta la creación de referentes de conocimiento frente al desarrollo y que estos permitan transformar, ampliar, promover una mirada distinta que se tiene frente a esa relación que construimos los seres humanos con la naturaleza. Muchas gracias.